Esta es la ciudad de Nueva York. Aunque es un poco más pequeña que una ciudad promedio de Estados Unidos, aquí vive el 2.6% de la población del país, es decir, 8.8 millones de personas. Es la ciudad más poblada de Estados Unidos, con más del doble de habitantes que Los Ángeles. Esto significa que está muy llena. Si no me crees, revisa el precio de un departamento de una recámara allá. Y además, es muy poderosa. La ciudad siempre ha sido así. La ciudad de Nueva York, o NYC, ha sido la ciudad más poblada y poderosa de Estados Unidos desde 1790, prácticamente toda su historia. Pero no siempre fue así. Para entender cómo NYC obtuvo y mantuvo este dominio, hay que retroceder mucho en la historia, incluso antes de la fundación de Estados Unidos. En 1624, la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales colonizó Nueva York tras recibir permiso de su gobierno. El propósito, por supuesto, era expandir el imperio colonial neerlandés. Y todo eso. ¿Pero por qué eligieron este lugar específico? Bueno, su ubicación significaba un potencial increíble. Déjame explicarte. No es sorpresa que las ciudades prósperas a menudo estén ubicadas cerca de grandes cuerpos de agua. El agua es la forma más barata de transportar mercancías, y lo era aún más antes de la Revolución Industrial. El acceso a aguas navegables significaba que los alimentos y las materias primas podían llevarse fácilmente al mercado y los productos manufacturados en la ciudad podían exportarse a bajo costo. No solo Nueva York cumplía con este requisito, sino que lo hacía de una manera especial. Y eso es gracias al puerto de Nueva York. Es uno de los puertos naturales más grandes y antiguos del mundo, con un conjunto de 3 cualidades únicas que lo distinguen de todos los demás. La primera es que la desembocadura del río Hudson se encuentra entre las tierras circundantes de Staten Island, Brooklyn y Nueva Jersey. Así recibe protección natural, sirviendo de amortiguador y refugio ante marejadas y ataques, además de integrarse perfectamente. La segunda es que la forma natural del puerto, que es como un triángulo invertido con una costa curva, también ayuda a dispersar la energía del viento y las olas, reduciendo aún más cualquier riesgo. La tercera es que las aguas poco profundas del puerto evitan grandes olas y brindan protección extra ante tormentas. Estas cualidades eran ideales para los neerlandeses, que lo llamaron Nueva Ámsterdam. Su cercanía a Europa y al Atlántico fue invaluable. Recuerda también que el imperio neerlandés en ese momento estaba en su apogeo. O sea, literalmente era su época dorada, y que la llamaran la nueva versión de su capital, prácticamente resume su valor. Cuando Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña, Nueva York ya era la capital comercial, y sigue siendo el puerto más activo de la costa este. A pesar de todo esto, la ciudad de Nueva York no siempre ha sido la ciudad más poderosa de Estados Unidos. Ese título en realidad le pertenecía a Filadelfia. Como la ciudad más grande del país y capital provisional durante la última década del siglo XVIII, se convertiría en la sede del primer banco nacional autorizado por el gobierno federal, el segundo banco de los Estados Unidos y la primera bolsa de valores del país. Durante un tiempo, esa ciudad, no Nueva York, fue el pilar del mundo financiero estadounidense. Incluso hasta 1815, los bancos de Londres recurrían a Filadelfia en lugar de Nueva York para comprar valores estadounidenses. Aquí comenzó el cambio. Al notar el dominio del mercado de valores de Filadelfia, Nueva York formalizó su bolsa creando la Junta de Bolsa y Valores de Nueva York en 1817. Para entonces, Nueva York ya había superado a Filadelfia como líder comercial, rebasándola en importaciones en 1796 y en exportaciones al año siguiente. Esto los llevó a acercarse a un poder igual, al menos hasta que se completó el Canal Erie en 1825. Ese momento marcó un cambio definitivo. El canal conectó por primera vez los Grandes Lagos y el río Mississippi con el Océano Atlántico, desviando tráfico de Montreal y reduciendo hasta en un 90% el costo de transportar mercancías de este a oeste. Esto impulsó de inmediato la economía de la ciudad, haciéndola muy rica. Y desde entonces Filadelfia no ha vuelto a estar cerca. No solo la ciudad de Nueva York era un lugar central para los comerciantes europeos, sino que sus puertos eran mucho más convenientes que los de Filadelfia. Por ser más profundo, el río Hudson era más navegable y menos propenso a congelarse que el Delaware. Además, como el puerto de Nueva York resultó ser el primer puerto de entrada para muchos inmigrantes, se convirtió en un lugar conveniente para que se establecieran, lo que ayudó a estimular un aumento imparable en la población de la ciudad, que pasó de ser originalmente un 10% mayor que la de Filadelfia, en 1820 a ser casi el doble para 1860. Estos nuevos inmigrantes trajeron consigo no solo una fuente de mano de obra, sino también un espíritu más aventurero y arriesgado en comparación con la naturaleza más cautelosa de la herencia cuáquera de Filadelfia. Como resultado, la ciudad de Nueva York desarrolló rápidamente una reputación de ser una ciudad de empresas comerciales innovadoras con un espíritu emprendedor, lo que aumentó aún más la actividad económica. Para la década de 1830, habiéndose convertido en el centro comercial más dominante del país,
La ciudad de Nueva York básicamente se consolidó como la ciudad más poderosa de Estados Unidos, lo que se demostró aún más cuando la renovación de la Carta del Segundo Banco de los Estados Unidos no fue aprobada en 1836. En 1800 el puerto de Nueva York movía más mercancías y personas que todos los demás puertos de Estados Unidos juntos. De hecho, era, y es, tan poderosa que en 1861 el alcalde Fernando Wood sugirió que se convirtiera en una ciudad libre en lugar de luchar contra el sur, porque era demasiado importante económicamente como para arriesgarse a verse envuelta en la guerra civil. Esta importancia que tiene Nueva York es una fórmula similar a la de prácticamente cualquier otro lugar también. Cuando un río interior conecta con un puerto natural y el océano, surge un centro comercial de megaciudad, como Londres o Tokio. Aunque, al igual que estas ciudades, por supuesto había más factores involucrados que solo esto, pero parece que normalmente es un requisito previo. Otras ciudades son capitales, pero Nueva York no. Quiero decir, técnicamente fue la capital por un corto periodo de 1785 a 1790, e incluso la primera investidura presidencial de George Washington fue ahí, pero no se puede decir que esto la impulsó de manera increíble. Sí obtuvo uno por el efecto fundador, al ser colonia original del país. La ciudad de Nueva York tiene terrenos diversos. En su mayoría es plano, lo que facilitó construir infraestructura como transporte, carreteras, alcantarillado y edificios. Sin embargo, algunas zonas son montañosas, lo que da vistas panorámicas y mejor circulación de aire. Combina lo mejor de ambos mundos en topografía. Todo esto ha hecho que Nueva York sea la ciudad más poderosa, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. En 1920 más del 25% de las 300 mayores corporaciones tenían su sede aquí. Los inmigrantes que llegaron a Nueva York contribuyeron a que la ciudad se volviera la capital cultural de Estados Unidos, gracias a su diversidad y ubicación, destacando en música, arte, moda y museos. Así que, cuando combinas el hecho de que la ciudad de Nueva York no solo es la capital financiera del mundo, sino también la capital cultural, obtienes una población muy grande. Hay muchísimos trabajadores de altos ingresos, como ingenieros, banqueros y científicos, que trabajan ahí para estas empresas, mientras que al mismo tiempo, muchos artistas y actores están ahí tratando de entrar en la industria del entretenimiento. Luego, por supuesto, hay personas que simplemente se mudan ahí para estar en medio de todo y experimentar la gran ciudad. Al combinar su ubicación, la gran población inmigrante y los habitantes originales, resulta la ciudad más poblada de Estados Unidos, superando por casi 5 millones a Los Ángeles. Y recuerda, en cuanto a superficie terrestre, Nueva York no es especial ni nada. Todo está en solo 303 millas cuadradas de tierra. El promedio de una ciudad en Estados Unidos es de 355 millas cuadradas. También es la ciudad más poblada de Estados Unidos, con unas 28,000 personas por milla cuadrada. Para comparar, la siguiente ciudad más poblada, Los Ángeles, tiene solo unas 8,500 personas por milla cuadrada. Si te preguntas por qué un departamento tipo caja de zapatos cuesta $4,000 al mes, esta es la razón. La demanda para vivir ahí es altísima. Tal vez algún día Nueva York sea asequible y espaciosa. Es broma. Gracias por ver y suscríbete para más contenido. Nos vemos en el próximo video.